Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Invito a buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 1 al 8. Capítulo 18, verso del 1 al 8 del Evangelio según San Lucas. Y hoy estaremos compartiendo una palabra bajo el tema el poder de la oración persistente. El poder de la oración persistente. Gloria al Señor. Y nos vamos a utilizar como referencia ese pasaje bíblico que tiene mucho que enseñarnos. Aun cuando lo hayas leído 1.000.000 de veces, siempre la palabra de Dios es una fuente de agua inagotable. Gloria a Dios. Y lo bueno de es que no es agua muerta, es agua viva. No es agua posada. Donde hay agua posada hay bacterias, hay virus, hay de todo. Pero donde hay agua viva, hay vida, hay abundancia. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, grábase eso, ni tengo respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que siga viniendo de continuo y me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Palabra de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias por tu palabra, siempre viva, maravillosa, fuente inagotable. Te pedimos que esta palabra cale en lo profundo de nuestros corazones. Quiero compartir con ellos lo que creo me diste, Señor, para que sigas transformando como el alfarero la vasija y dándonos la forma que tú quieres en el proceso de esta vida y en el futuro, la vida venidera. Gracias porque esa palabra cumplirá el propósito para la cual será enviada, Señor, y será efectiva. Será efectiva. Será efectiva en cada uno de nosotros. A ti la gloria por Cristo Jesús. Amén. El texto de hoy nos llega tras una conversación de Jesús con ciertos religiosos de la época, especialmente los fariseos, que le dicen: Señor, ¿cuándo será eso de los últimos tiempos? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús le dice: a ustedes no les toca saber esas cosas. ¿Por qué se preocupan por eso? Porque el reino de Dios no vendrá por advertencia, no se le mandará un email, ni un WhatsApp, ni un mensaje de texto a ninguno de ustedes para que se preparen, que por ahí viene el Señor, viene el reino de Dios. No se preocupen por eso, porque tienen que estar preparados únicamente. Tienen que mantenerse orando constantemente. Tienen que mantener una vida de santidad siempre. Tienen que amar todo el tiempo. No se preocupen por cosas que no están bajo su control, lo que quiere decirle Jesús. Preocúpense por lo que sí pueden controlar, y es su tiempo de oración con Dios. Amén. Pero el reino tú no lo puedes controlar, el reino es de Dios. Y después de este diálogo con ellos, y que les advierte que es necesario que se mantengan en una relación de contacto, entrelazados con el Señor siempre, para que el día del Señor no les tome por sorpresa, nos llega esta parábola. Y esta parábola, si notan, dicen, también le refirió Jesús una parábola. O sea que Jesús continúa hablando con esas personas que están preocupándose por cuándo o dónde o por dónde viene el Señor. ¿Vendrá por Israel o vendrá por Mayagüez? ¿Vendrá de día o vendrá de noche? ¿Vendrá a pie o vendrá en coche? Alaba.
¿Vendrá en un carruaje con caballos blancos, como dice Apocalipsis? ¿O eso es algo metafórico? ¿O eso es una hipérbole? ¿Cómo será? Porque a vosotros no les toca conocer los tiempos y las sazones. A ustedes les toca prepararse para que cuando venga el Señor te encuentre haciendo la voluntad de Él. Así que tu responsabilidad, tu deber es preocuparte por hacer la voluntad de Dios. No a preocuparte por cuándo viene Cristo, si viene, si no viene y cuándo viene, para qué siglo, si estamos en el segundo de los profetas, las profecías. Olvídese de eso. Sirva al Señor de todo corazón. Ame como Cristo amó a la iglesia. Y trabaje como si hoy fuera el último día de su vida. Pero deje una herencia como si fuese a vivir la eternidad. Jesús siempre tiene un mensaje detrás de lo que dice. No pudo haber escogido un rey, no pudo haber escogido a alguien pudiente, dice, escogió una viuda. Y les habla de una parábola de un juez injusto. Recuerden que en el tiempo de Jesús ser juez, ser una persona reconocida, todavía lo es. Ser una persona de influencia, fácil o no tan fácil, a veces sí, dependiendo de lo que le den. Puede ser chantajeado y pueden parcializar la justicia. Jesús le habla de este que está en autoridad y le habla de una mujer que no tiene dignidad alguna para este tiempo. Los niños, las mujeres, si son viudas, más aún. Los extranjeros, los pobres, los enfermos, eran personas que no tenían valor para la sociedad en el tiempo de Jesús. Sin embargo, continuamente Jesús utiliza a los niños. Hay que ser como un niño. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados cuando los persigan. Y habla de gente que es marginada. La parábola de la gran cena dice, los convidados que son los que están bien, convidados que son el pueblo escogido, el pueblo de Israel, no han querido recibir. A los suyos vino y los suyos no le han recibido. Pero a los que le reciben les dará la gloria de Dios, les dará la potestad de ser llamados sus hijos. Y dice, invita a los cojos, invita a los enfermos. Y entonces el mensaje de Jesús siempre chocaba con lo que los fariseos, como en este caso la conversación que está teniendo con ellos, y los religiosos de la época pensaban o predicaban. Así que el mensaje de Jesús siempre era para ellos controversial, pero para nosotros hoy es un mensaje liberador. Para los que eran marginados y rechazados, que no se les permitían entrar al templo, para ellos también ese mensaje era un mensaje liberador. ¿No se dan cuenta que cuando Jesús voltea las mesas, esto no está aquí, estoy hablando en el Espíritu, cuando Jesús voltea las mesas, que parece un escándalo, que ciertamente lo era, que alguien que dice que es el Hijo de Dios viniera al templo, que es algo sagrado, y diga, mi casa será llamada casa de oración y no la van a convertir en cueva de ladrones. Mientras yo esté aquí, esto no es una cueva de ladrones. Empezó a virarle las mesas a los cambistas que hacían trampas y trucos allí. Y dice que luego de ese escándalo para aquellos, luego de haber revolcado el avispero, dice el texto, y empezaron a llegar los pobres, los enfermos de las aldeas y llegaron a la casa de Dios donde estaba Jesús. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Saber que Jesús escandaliza a los religiosos, pero a la vez le da valor, les hace sentir amados a aquellos que ellos mismos rechazaban, aquellos que los trataban como parias, aquellos que eran marginados y vivían desde los márgenes, tratando de encontrar algún hálito de esperanza en la ecuación de Dios. Pero Cristo no vino a hacer otra cosa que no fuese decirle a esta gente, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces le pone una viuda que tras de mujer era viuda, tratando de enseñarle que dejen de preocuparse por los tiempos y las sazones de la venida, la segunda venida del Mesías, o del Mesías por primera vez, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y le dice, en vez de eso, pónganse a orar y aprendan de una mujer. Y les cuenta esta parábola. Una mujer que tenía una necesidad,
que no dice cuál era, pero lo más probable que al ser viuda fue que el marido dejó ciertas deudas. Y esas historias eran comunes en la Escritura Sagrada, de ver mujeres que los acreedores vienen a su casa a cobrarle porque el marido murió y dejó deudas. Entonces los acreedores le decían: o me pagas tú, o me apodero de tus hijos, o me apodero de ti y los cojo como esclavos. Jesús no pudo haber escogido otra persona para seguir dándole ahí, ¡pa!, en el centro de la mente, más bien, y en el corazón a esta gente, para que vean que el reino de Dios ha llegado. No solamente eso, sino también que en el reino de Dios no hay acepción de personas. Y le dice que esta mujer tenía una situación y fue al juez local para que le hiciera justicia. El pasaje no trata de cómo debemos orar. El pasaje trata de que debemos orar persistentemente. Entonces, Jesús sigue hablándole a ellos y le dice: y este juez era tan malo que decía: no le tengo miedo, ni valor, ni me importa Dios, ni me importan mucho menos los hombres. Estaba encumbrado. Un hombre prepotente le está diciendo: se parece mucho a ustedes. Ustedes se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Ustedes se creen que tienen un pase VIP a la presencia de Dios. Y permíteme decirles que ustedes están como este juez. Se creen que son, pero no son nada. Porque ninguna autoridad en la tierra ha sido concedida si no viene por la voluntad del Padre. Entonces les cuenta esto y les narra. Pero la mujer siguió insistiendo y el hombre dice: para que no me colme la paciencia, porque ya veo que esta mujer va a seguir, va a seguir y va a seguir. Y no da la impresión de que fuese una mujer mansa, que posiblemente lo era, ni que fuese una mujer sumisa, sino da la impresión de que es una mujer preocupada, desesperada, que necesita una respuesta del juez urgente. Cuando tú no te preocupas y no estás desesperada por la presencia de Dios en tu vida, pues tú oras cuando quieres. Oras apenas una vez al día o tal vez una vez a la semana. Te conformas con un texto bíblico que te lo mandan por aquí, por internet, y con eso te alimentas la vida. Pero cuando tú estás desesperada, cuando tú estás desesperado, cuando tú tienes situaciones que te empujan casi al borde del precipicio, y a veces nos quieren empujar al precipicio, ahí es que miramos al cielo y clamamos: necesito que Dios me oiga, necesito orar al Señor. Y no oramos una vez ni dos, oramos todo el día, todo el día, todo el día, insistentemente. Y eso, lo que quiere Dios. Dice: orad en todo tiempo, orad sin cesar. Y Jesús nos dio el ejemplo, nos dio cátedra de cómo debemos vivir la vida. Por eso dice: Jesús estaba orando de madrugada. Jesús se fue al monte a orar. Incluso antes de la cruz, allí estaba Jesús orando. En todo tiempo Jesús estaba buscando el rostro de Dios. Tú eres tan fuerte como lo es la oración en tu vida. Oh my God. Tu vida espiritual es tan fuerte como lo es la oración en tu vida. Eso lo dice la Biblia. Por eso Jesús le está enseñando no solo a sus discípulos, sino también a los religiosos, que debían orar en todo tiempo, orar siempre, pero también sin desanimarse. Oh, ¿ves que hay una enseñanza en todo esto? Porque hay veces que oramos y oramos y oramos y no recibimos la respuesta. Y sentimos que Dios no nos escucha. Señor, ¿y hasta cuándo debo orar? Pero el Señor dice: todo el tiempo. Y dice: sin desanimarte. Esta mujer se desanimó. No, le decía que no era como si le echaran gasolina. Le metía más fuerza y volvía, aparecía. Y el juez dice: esta va a venir todos los días, cada jato se me va a sentar allí y va a hacer lo mismo que Mardoqueo, alaba. Se me va a sentar en la puerta. Y para que no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Y logró que dejaran de estarle cobrando, logró que la dejaran vivir su propia vida, porque ella no tiene culpa de lo que hizo su marido. El mensaje de Jesús es: no desistas en tu oración.
No te rindas, no tires la toalla, no suenes la campana. Su consejo es seguido de esa parábola maravillosa. Y para colmo, nos añade otra parábola. Recuerden que los textos bíblicos antes no tenían números, ni capítulos, ni versículos. Eso fue añadido después. Recientemente podríamos decir. Era un escrito continuo. O sea que está hablando de no se preocupen por los tiempos y las sazones. Y le dice, lo que deben preocuparse es por orar. Y después le dice, le voy a dar un ejemplo de lo que es orar adecuadamente. Y aparece la parábola del fariseo y el publicano. Jesús siempre tenía un mensaje y hablaba como en secretos, en parábolas, que los doctos no entendían y las torcían. El mismo apóstol Pablo decía que eran difíciles de entender, que muchos indoctos las tuercen. Ni ellos que estaban con él podían entenderlas necesariamente, y él tenía que explicarle qué significaba la parábola del sembrador, qué significaba la palabra del trigo y la cizaña. Jesús tenía que llamarlo y dice, ustedes también son sin entendimiento. Y nosotros nos parecemos tanto a ellos. Aleluya. Pero lo bueno de esto es que Dios, como todavía Cristo no ha venido a buscarnos, porque si vino nos quedamos. O sea, y entonces nos trae esta otra parábola que dice, un hombre se paró a decir yo, y otro decía, yo no sirvo. Uno se exaltó y otro se humilló. La pregunta es, ¿quién eres tú de ellos? ¿El que se exalta o el que se humilla? Y dice el relato, la conclusión de que Jesús exaltó al que se humilló, alaba. Salió justificado, pero el otro se justificó a sí mismo. Porque en el reino de Dios es contrario a las empresas, al gobierno, a las cosas seculares, donde el que tenga mayores capacidades, mayores destrezas, se les exalta, y el que no las tenga se le margina. Aquí no tienes que tener las destrezas. Si las tienes, gloria a Dios, enséñame un poco, enséñalo a los demás, comparte los dones y talentos que tenga para edificación del reino y de la iglesia. Pero aquí lo que más valor tiene para el Señor es humillar la cabeza, como decía la doctora en la clase. Así que a veces quisiéramos hacer un hoyo como el avestruz para meter la cabeza, porque queremos humillarnos de tal manera que el Señor ve el corazón y nos perdone, nos limpie y nos transforme. Así que, continuando con la parábola, observamos que esta viuda buscó la justicia a través de ese juez local, aún sabiendo que, como ocurre en este tiempo en Puerto Rico y en el mundo entero, era un juez corrupto y se negó y se negaba a concederle justicia. Cualquier parecido con nuestra realidad es un cuento aparte. Por eso la viuda, a pesar de que este juez era injusto y ella lo sabía, a pesar de que ella como mujer no podía ir a autodefenderse en un tribunal ni en una corte por ser mujer, y más aún por ser viuda, ella no se amilanó, no se inmutó por la falta de compasión del juez y su inclinación a los sobornos, sino que persistió, y eso dio lugar a una sentencia favorable. Hay veces que nosotros no recibimos respuesta porque Dios nos dice no. La respuesta es no. O hay veces que oramos insistentemente y lo único que escuchamos es el ruido del silencio. Eso es lo único que escuchamos. No escuchamos nada más. Sin embargo, la persistencia de esta viuda debe enseñarnos a nosotros a ser perseverantes en la oración, a no rendirnos tan fácilmente cuando no sentimos que hay una respuesta. Hay veces que la respuesta no llega. Y llega el día de la hipoteca o del embargo. Llega el día que me van a llevar el carro. Llega el día que van a despedirme del empleo. Llega el día que me van a dar el diagnóstico y posiblemente es un cáncer, una enfermedad terminal. Y decimos, Señor, llevo tanto tiempo clamando. Y posiblemente muchas veces ha ocurrido, y sé que en ustedes, ese mismo día llega la respuesta de Dios. No como tú lo esperabas. Llegó con el papel que dice, estás libre de cáncer. Alguien hizo algo en el banco y no te van a quitar la casa. De alguna manera Dios provee un trabajo, hace provisión para lo que tú necesitas. Pero aún si no la hiciera, alaba al Señor en todo tiempo, porque Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. Esa es la confianza de esta mujer que nos debemos llevar en el corazón, a persistir sin desistir. Por eso vuelvo y te digo, no te rindas. Sigue clamando que tu milagro viene de camino.
No ores sin fe como si no la fuese a recibir. Para eso no se ora. O por eso no debes orar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que orar creyendo que Dios responde. Ella dijo, este es el único que me puede hacer justicia. Los fariseos no, los religiosos no. Ningún hombre me puede hacer justicia. Solamente un juez para mi caso me puede hacer justicia. Pues en la casa o en el tribunal me voy a meter todos los días. Hasta que me haga justicia. Hasta que se canse de mí, me metan presa, hagan algo, algo va a pasar. Y dice que el juez le hizo justicia. Entonces, si Jesús quiere que oremos persistentemente y nos da esa recomendación, ¿por qué algunos cristianos se rinden? Oraron 5 veces, 10 veces, llevan 1 año, llevan 2. Y como no llegó la respuesta, se desaniman y no oran más. Algunos se van hasta de la iglesia porque Dios no le dio lo que ellos querían. ¿Acaso Dios es tu sirviente? ¿Acaso Dios tiene que hacer lo que tú digas? Él es Dios, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero yo lo que creo es que mucha gente deja de orar porque se desaniman con mucha facilidad. Dile que está a tu lado, no te desanimes, chico. Muchos creyentes a menudo desarrollan una vida de oración apática. Se pasan tirando la toalla, tocando la campana para acabar. Y dejan de pelear. Y dejan de luchar. Abandonan el llamado a la guerra espiritual. Y sus casos de oración ferviente caen al suelo con un marcado sentido de decepción. Yo pensé que Dios era real. Yo pensé que Dios se iba a glorificar porque yo soy fiel, porque yo oro, porque tengo fe. Y empezamos a citar los textos que nos afirman lo que nosotros creemos. Se nos olvida que Dios hace como Él quiere. Tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él hace las ecuaciones en el reino como Él le place. Y si la voluntad de Dios es llamarte a su presencia, pues amén. El grito de silencio de muchos cristianos es: ¿por qué Dios le ha contestado la oración a fulano y a sutana? ¿Y por qué a mí no me la ha contestado? Ese es el grito del silencio. ¿Por qué guarda silencio conmigo? Y yo veo en la iglesia que Dios les da y les provee a todos los demás. Afortunadamente, este tipo de desaliento se puede combatir animándonos unos a otros, incentivándonos unos a otros con oraciones de intercesión. Dice la palabra del Señor que Él no apagará el pábilo que humea. Tú dirás, pero si es que el pábilo que humea ya está apagado. Pero mientras haya aunque sea un poquito de humo, hay esperanza. Y esa intercesión continua suya y mía es la que me mantiene de pie aquí. Esa intercesión de los unos por los otros es lo que nos hace perseverar hasta el final. No es por tus fuerzas únicamente que puedes vencer y estás venciendo, o puedes obtener victorias en el camino, estar fuerte para la prueba. Es porque hay un ejército que está orando, que está clamando día a día contigo y por ti. También debes entender que cada vez que tengas un desafío o quieras adquirir algo o tengas un sueño, una visión, no vas a estar todo el tiempo, oren por mí, oren por mí, oren por mí. La viuda no le dijo al juez, ora por mí. Ella tenía que clamar buscando justicia. Y yo puedo acompañarte en oración, pero tú también tienes que pagar un precio y meterte de rodillas. Es más, tú más que nadie tienes que hacerlo. Y yo más que nadie cuando es mi necesidad. Hay que volver al lugar de la oración que muchos de nosotros hemos perdido. La segunda causa por qué mucha gente deja de orar o se rinden tan fácil es porque no entienden las leyes de la oración intercesora o de la oración persistente, mejor dicho. Y no podemos culpar a Dios si no practicamos esta indispensable disciplina espiritual. La culpa es nuestra. Someta la carne, someta la carne. Me acuerdo cuando yo era atleta, corría maratón y eso. El entrenador siempre sabía si yo hacía el training. Él no estaba en mi casa. Él no me veía por las mañanas a las 4 de la mañana. Él no estaba por la tarde cuando yo debía hacer el training también mañana y tarde. Él sabía que yo no había hecho el training cuando iba a la carrera. Es que no entendemos las leyes de la oración. En Proverbios 15:8 dice
que Dios se deleita en la oración o en escuchar la oración de los justos. Es un deleite para Dios escucharte a ti clamando a las 3 de la mañana. O cuando estás solita en tu casa, a la hora que sea, tú estás allí adorando a Dios. Cuando cortas las florecitas en tu casa y empiezas a adorar y exaltar el nombre de Dios. Cuando te estás bañando, también eso vale. Cuando te estás bañando también, gloria a Dios. Cuando estás haciendo lo que estés haciendo, hasta mecaneando, gloria a Dios. Hasta talando el patio, pintando la casa, haciendo lo que estés haciendo en la oficina, donde quiera que estés. Cuando comienzas a adorar y exaltar el nombre de Dios, se alegra y se regocija por eso. Eso le trae alegría al corazón, lo escuchamos ahorita. Porque la oración es una enseñanza fundamental de la Biblia. La Biblia lo enfatiza desde Génesis a Apocalipsis, que debemos estar todo el tiempo, constantemente orando. Creemos que debemos hacer un sacrificio para que Dios se agrade. No, la oración sencilla del corazón a Dios le agrada. A Él le gusta, a Él le agrada cuando cocinas y alabas y gracias papá por este alimento y la gloria de Dios y sigues cantando y exaltando su nombre. Allí Dios se regocija y se goza. Por eso la oración es fundamental en la Biblia y lo está dando Jesús y enfatizando a través del ejemplo de esta viuda. Y Dios no puede ignorar sus propias leyes sobre la oración. Si Él dice que debemos orar es por algo. Es porque con la oración es la llave, junto con la fe, que abre la puerta del reino de los cielos. En segunda de Crónicas 7, 14 al 16 dice que Dios se le apareció a Salomón cuando terminaron el templo y le dijo: he escuchado tu oración. Dile que está a tu lado: Dios escucha tu oración. Dios le dice: Salomón, he escuchado tu oración. Así que Salomón oraba. Y he elegido este templo de Galta para que Él me ofrezca en sacrificio. Siempre viviré en esta casa. Y la voy a cuidar y la voy a amar, dice Dios. Todo el tiempo estaré atento. Y escucharé, la voy a aplicar aquí a nosotros, sus oraciones, las oraciones que aquí se hagan. Pero si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Amén. Sin glorias pasadas fueron maravillosas, pero aquí dice que si nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios, los haré prosperar de nuevo. Así que cuando Él dice pedid y se os dará, significa que la cosecha está garantizada. Cuando Él dice oren por los enfermos y estos sanarán, no lo pienses dos veces. Toma el frasco de aceite y pon las manos sobre los enfermos. Cuando te dice que clames por la situación difícil que enfrenta, prepárate que el ángel de Jehová ha sido enviado para librarte de la cárcel, como lo hizo con Pedro. O del naufragio, como lo hizo con el apóstol Pablo cuando el barco se hundía en medio de una terrible tormenta. Dios se aparece en la cárcel y se aparece en el barco en medio de la tormenta. La viuda no tenía certeza alguna de que el juez le fuese a responder con justicia. Sin embargo, continuó persistiendo, que no es otra cosa que una oración persistente, hasta que le hiciera justicia de su adversario. Y eso fue justamente lo que sucedió. El juez malo le hizo justicia y Jesús subraya las siguientes palabras: que debemos seguir haciendo como ella, orando sin desanimarnos. Los cristianos no pueden desanimarse porque el desánimo te debilita. El desánimo te resta autoridad. Y la evolución del espíritu se contrista para que pueda realizar proezas en el nombre del Señor. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, fue Dios quien instituyó la oración.
Y el ejemplo más claro, como les dije ahorita, fue el ejemplo de Jesús. Por mucho tiempo, Dios nos ha estado hablando como iglesia. Y no hablo de otras iglesias que también Dios lo está haciendo. Pero a esta iglesia Dios por mucho tiempo nos ha estado hablando respecto a este asunto de la oración. Nos está diciendo que intensifiquemos nuestro tiempo de oración en secreto. Oh, mira lo que dije. No dije que pongamos 5 cultos de oración aquí. Dije que intensifiquemos nuestro tiempo de oración en secreto. Y que acompañemos la oración con ayuno frecuente si queremos ver su gloria y la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. Sin oración y ayuno no hay avivamiento. Sin oración y ayuno no van a haber milagros. Siempre podrían haberlo porque la misericordia de Dios es grande. Pero no vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Incluso los proyectos, el lugar donde Dios quiere llevarnos, si no oramos consistente e insistentemente, persistentemente en el secreto, no vamos a llegar a la tierra prometida hasta que no se cumplan 40 años. Si queremos la manifestación del Espíritu en nuestra vida y en la iglesia, hay gente que se preocupa más por la manifestación del Espíritu en la iglesia que por la manifestación del Espíritu en su vida. Hay gente que se preocupa más por la manifestación del Espíritu en la iglesia que por la manifestación del Espíritu en su vida. ¿Cómo lo sabes? Esos son los que critican. Esos son los que señalan. Esos son los que dicen las glorias pasadas fueron mayores que las presentes. Pero no ponen la mano en el arado para seguir hacia adelante. Pero de algo estoy seguro y lo aprendí de la palabra de mi Maestro Jesucristo. Que la oración mueve la mano de Dios. Que el ayuno rompe cadenas. Y eso no es obsoleto. Eso no era para la iglesia primitiva. Eso es para la iglesia hasta que Cristo venga a buscarla. Por eso, hermano y hermana, no te puedes rendir. El enemigo te va a atacar. Si te metes con Dios, te va a atacar. Si no te metes con Dios, ya te atacó. Oye eso. Si te metes con Dios, el enemigo te va a atacar. Si no te metes con Dios, ya el enemigo te atacó hace rato. Y ni cuenta te has dado. Sigue clamando. Sigue insistentemente orando. Haz como hizo la viuda. Jesús te dice, si hasta este juez injusto, este corrupto, este malvado, le dio un veredicto final y positivo, como debía ser la justicia, a esta mujer, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él de día y de noche? Dios es tan pequeño que no puede contestar la petición grande que tú tienes. Mi Dios es grande, tu Dios es grande. Y la respuesta de Él es sí. Te voy a hacer justicia. Sí, te voy a bendecir.